Francisco Bernal Flores. Francisco, ¿en qué año naciste? Pues nacimos el 9 del 9 del 64. O sea que tienes 57. 57. ¿Estás casado? Estoy casado. ¿Hijos? Tengo 3 niños. Ajá. Con 6 nietos. Ya 6 nietos. Muy bien, estupendo. ¿Eres nativo de Alhaurín? Soy de los pocos nativos de Alhaurín, creo, porque Alhaurín ya se ha puesto que ya no hay poca gente nativa, ¿no? Bien, ¿vives en Alhaurín? Vivo en Alhaurín, sí. Vivo cerca del ayuntamiento, en la calle Jabalcuza. Bueno, lo que a espalda del Chorrillo, como aquel nombre que tiene esa calle histórica, ¿no? Luego la han cambiado varias veces y demás, pero bueno, pues vivimos en una zona privilegiada. La verdad es que... ¿En el mismo centro? En el centro del pueblo. Antiguo Huerto Coscorrón, ¿no? El antiguo Huerto Coscorrón. Estupendo. ¿Tus hijos están todos por aquí, en Alhaurín? Sí, viven todos aquí en Alhaurín de la Torre. ¿Tú recuerdas cuando entraste al colegio, el primer colegio? Bueno, creo que fue en el barrio. Ajá. Luego creo que fue también en algo del Conde, la Plaza Sí, del Conde. la Plaza del Conde, el Colegio del Conde. Después tuvimos unas clases prefabricadas por algún problema que tuvo las clases, y después, pues bueno, ya creo que lo último ya fue en San Sebastián, ¿no? ¿Que hiciste el EGB? Terminamos el EGB allí en San Sebastián. ¿Sí? ¿Y después qué camino tomaste? Bueno, yo prácticamente una vez que ya me saco el graduado me voy a trabajar, como casi todo el mundo, ¿no? En ese momento andamos siempre con el fútbol liado y bueno, y jugaba, pero realmente ya me gustaba más entrenar. Entonces ya empecé a dedicarme un poco más a estudiar, un poco más, algo más de... ¿Con 16, 17 años estamos hablando? 17 años. Aún jugando al fútbol ya tenía yo la titulación, alguna titulación. Cuando cumplo 18 me saco el primer nivel y con 19 el segundo nivel. De entrenador. Hablo. De entrenador. O sea que ya con 18 años eras entrenador nacional. Era no nacional, era regional, porque el título nacional me lo saco a los 5 o 6 años después. Juego al fútbol y me saco y luego ya realmente las lesiones en los tobillos y en las muñecas, siempre estábamos escayolados, y me dediqué más a entrenar. Y ya me gustó, empecé y con 22, 23 años empiezo a sentarme en los banquillos, y ya no me gustaba tanto jugar, me gustaba más dirigir, me gustaba más formar a los críos, en fin, bueno, y a partir de ahí pues empiezo, pues bueno, hasta prácticamente hoy. Sí, que vamos a seguir hablando paulatinamente. Llega el momento que tienes que ir a la mili, claro. Pues sí, llegó el momento en que Cuéntanos. Aquella mili que es, bueno, lo típico de que te tallas. Me acuerdo de que yo creo que me tallé al lado de la iglesia, donde ahora es la Guardia Civil, ahora está la Guardia Civil. Y bueno, lo típico de lo que pasaba antes, ¿no? El tema de los huevos, el tema de echar azafrán, en fin, bueno, se forma. Y después pues... ¿Dónde te tocó de ir? Al poco tiempo me tocó en Gerona. Gerona. Hice la campaña en los Prepirineos en Gerona, y después me pasaron a Barcelona, y de Barcelona a Lérida. Y en Lérida termino en un polvorín, digamos. Fue aquella época de que se escapa el Vaquilla, creo que fue, de allí, de aquella cárcel, y aquello fue un follón. Pero en Lérida, en Cataluña. Pero en infantería. En infantería. En infantería. Sí. ¿Y cuándo te echas novia o cómo fue? Bueno, es curiosa. Mi historia es un poco curiosa, pero bueno, como siempre, pues cuando somos adolescentes, pues tenemos las típicas amiguitas y demás, y después pues bueno, pues conozco a la que ahora es mi mujer, y la conozco allí en Barcelona, y allí bueno, pues nos conocimos bien. Tuvimos mi hija Estefanía, que es la mayor, y bueno, ya nos vinimos después de la mili para acá con una hija, y algo un poco
surrealista, pero es bonita, es una historia muy bonita, porque también es verdad que en esta época, cuando yo me voy a la mili, estábamos en la época de las reuniones, con Pepe Plana, Manuel ahí Córdoba, quiero yo indagar un poco aquella época. Y yo me fui, pues bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Y luego, pues bueno, conocí la que ya vuelvo a decir, es mi mujer ahora, y estoy súper encantado con mis 3 niños, con mis 6 nietos, y bueno, y fue una historia muy bonita. Vamos a volver un poco atrás. Fuiste uno de los pioneros, o no sé cómo, pero del Centro Fimes, ¿no? De Fimes, exactamente. Cuéntanos aquella historia. Más que pionero, no, aquí en la reunión había muchísimas criaturas que, bueno, que antes de Pepe Plana llegaron gente, yo creo recordar que Antonio Villatoro o algo así, hace ya muchos años de esto, que fueron los que primero vinieron aquí, alquilaron una pequeña casita y ahí íbamos, bueno, mucha juventud, íbamos, rezábamos, escuchábamos las reuniones generales, que eran reuniones prácticamente del Evangelio, en fin. Y a partir de ahí, pues bueno, y fuimos haciendo un poco más amigos, estuvimos un grupo muy grande de juventud y a partir de ahí ya vino Pepe Plana, Manolo Córdoba, se alquiló una casa un poco más grande, creo que era la casa del Batato y después la casa de Malacena. Bueno, en el barrio, yo sí recuerdo muchas veces que íbamos, había la reunión de los jóvenes y la reunión de los mayores. La de los jóvenes era hasta las 8:15 y las mayores ya era a partir de las 8:15. Y nosotros pues casi siempre no nos queríamos ir de la reunión, entonces llegaban los mayores y nos echaban. Te puedo contar de mayores, pues bueno, Sebastián Navalich, Joaquín Villanova, nuestro alcalde, Antonio Tomé, bueno, un sinfín. Pero tú estabas yo estaba muy identificado. Muy integrado allí. Yo estaba muy identificado. Yo con Paco Barrio Nuevo, hoy sacerdote y ermitaño, en Zaragoza, en una ermita en Zaragoza, estaba muy identificado con ellos y además era algo que a mí me gustaba y nosotros íbamos mucho a las Carmelitas de Montemar, a ayudarles a ellas, entrábamos al huerto, bueno, yo era un frecuente de entrar al huerto de las Carmelitas, le ayudábamos con Antonio, el hermano de Joaquín Villanova. Bueno, éramos... ¿Te tocó muy profundo quizás por los jóvenes que eras o sigue todavía pensando...? No, yo me leo mi Biblia cuando en carta y escucho mi misa y yo ahora el día 24 cuando la Nochebuena voy a escuchar la misa en Montemar, a escuchar a las monjas. Yo es algo que siempre lo he vivido y además allí en mi oficina, pues en mi casa pues tengo todos los cuadros antiguos y de todos los santos que soy muy devoto, bueno, me gusta mucho. ¿Tienes relación con aquellos amigos, Pepe Plana, Manolo Córdoba? Sí. ¿Sigues teniendo relación? Tengo relación, no ahora ya como antes, pero realmente todos los que estábamos en ese grupo de reunión, pues bueno, cada uno se ha abierto un poco la vida en su vida laboral, pero cuando nos vemos nos damos, nos saludamos con mucho cariño y además añoras ese tiempo porque fue un tiempo muy bonito y además muy inocente. Y yo creo que eso, yo creo que a todos los que estábamos allí nos marcó más que todo la inocencia. Y luego, pues bueno, el vivir algo que nadie estaba viviendo en ese momento en el pueblo y nosotros pues nos tocó vivir. Y luego el grupo Fimes, pues era más en Málaga, ellos venían aquí a dar muchas más charlas, pero sí es verdad que nosotros creamos como nuestro grupo de Alaurín, ¿no? Un grupo grande, que habíamos bastante críos, bastante jóvenes, pero era muy bonito porque nos visitaban muchos curas, teníamos muchos seminarios, teníamos muchas reuniones generales, visitábamos también otras parroquias. La iglesia prácticamente era nuestra casa, entrábamos, salíamos, siempre había buenos curas con nosotros. Fue una época bonita, muy bonita, y además pues bueno, de ahí pues han salido incluso parejas y matrimonios de esas reuniones, de la nuestra que éramos los jóvenes, más jóvenes, y de los mayores que, como ya te contaba anteriormente, como Sebastián, como Joaquín, como Antonio, como montones de jóvenes que también salieron en pareja y que salieron y se casaron y demás y tuvieron sus familias, ¿no? El centro Fimes, ¿no? Fimes. ¿Sigue todavía? ¿Existe? Sí, y además porque muchas veces yo en las redes sociales me meto en Fimes y en Mies, porque Fimes era como si fuese un filial de Mies.
Mies era el misionero de la esperanza, ¿no? Lo fundó el padre Ernesto Wilson. El padre Ernesto era un santo, eso fue un hombre, además era escultor, era pintor. Bueno, nosotros teníamos siempre todas las imágenes de la reunión, siempre prácticamente era de él. ¿El Cristo joven es de él, quizás? El Cristo joven es de él. Ajá. Un Cristo joven que hay. Es que te lo menciono porque lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Sí, cuando vas hablando, pues lo vamos a estar viendo. Claro. Todo eso. Pues ese Cristo joven tiene su anécdota. Ese Cristo joven me lo regala Pepe Plana. Y un día que no estoy yo en mi casa, vienen por él y se lo lleva. Y me trae una foto. Vaya. Y el Cristo ¿Y el que te regaló fue pintado? El que me regaló fue pintado, el original del padre Ernesto. Vaya. Y bueno, me regalan las fotos porque realmente estaban haciendo o estaban recopilando todas las imágenes que había hecho el padre Ernesto para un museo que iban a poner en Mies, concretamente, en Málaga, y se lo llevan. Y me imagino que estará puesto ya allí. Él tiene atado a la columna, el Cristo atado a la columna, que en la reunión era muy llamativo, además por lo grande y por lo bien hecho que estaba, y sobre todo nosotros decíamos que Antonio Villanova, el hermano de Joaquín, sí, se parecía mucho a ese Cristo por lo robusto, porque Antonio era inmenso, sí, y lo es ahora, todavía es grande, pero en su momento era además un tío fenomenal. Sí. Un tío... Paco, se comentaba que el Cristo joven era de la mitad de la nariz de Pepe Plana y el resto de Manolo Cordova, ¿o no? ¿Fue un bulo? No, el padre Ernesto lo dijo, bueno, concretamente yo estuve en esa homilía, en una misa que dijo el padre Ernesto, y estuvimos y hace muchos años, pero yo recuerdo, y yo creo que a partir de ahí todos los que estábamos escuchando esa homilía empezamos a ya verle un poco la imagen a ese Cristo que era de la mitad, creo que era, si mal no recuerdo, de nariz para arriba Pepe Plana y de nariz para abajo Manolo Córdoba. Vaya. Y además un Cristo precioso. Yo lo tengo en la casa también. Yo lo tengo en mi casa, pero en foto, ese mismo Cristo, pero en foto. Pero es muy bonito. Yo creo que vale la pena de remarcar un poco la época de la reunión. Sí, claro. Porque todo el mundo conoce un poco, bueno, es decir, la iglesia. No, pero estamos hablando de la época de la reunión. Sí, de la reunión. Los juegos, los otros, los viernes, las reuniones generales, los equipos que había. Efectivamente. Además, porque había muchísimos juegos donde todos los jóvenes íbamos allí, jugábamos y demás, y teníamos nuestras reuniones. Y después, el viernes, nos reuníamos todos los grupos, se reunían todos y teníamos la reunión general, que muchas veces venía el padre Ernesto, lo daba Pepe Plana, lo daba Manolo Córdoba, bueno, siempre venía gente de fuera o de dentro, que ya así empezamos a escuchar gente nuestra del propio pueblo que daba las reuniones generales, y eso era como, en aquella época era ascender un poco más de categoría, ¿no? Decir, bueno, pues ya está preparado para dar reuniones generales. Pero hay que recalcar mucho esto, porque yo creo que fue un punto en el pueblo donde la juventud fue un poquito mejor, donde el joven estaba mucho por la labor de ir a la reunión y de pensar más en cosas más sanas que en otras cosas, ¿no? Entonces, otra época, claro. Exactamente. Pero además de la época siempre había... Hay un punto en esta historia que a mí me tocó personalmente, si me lo permite, personalmente me tocó muy de lleno, que siempre me voy a acordar. Y es lo que me impactó un viernes arriba, en la Casa Vieja de Malacena, cuando se pone unas diapositivas, que es cuando yo empecé ya con el tema de los vídeos, de la imagen, de la vida de San Juan Bosco, con la música de Amor Grande, Amor Libre. Exactamente. Aquello siempre me voy a acordar. Pues... diapositivas las tengo yo en mi casa. Una maravilla, es una joya, no me digas. Sí, señor. Y nosotros montábamos diapositivas con cartones que recortábamos y montábamos las diapositivas también. Una maravilla, Aquello me impactó. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Ya ves, te estoy hablando... Es que San Juan Bosco para nosotros era un poco el espejo. Era joven, era ese cura claro. Que iba con los adolescentes, ese cura que bueno, nosotros muchas veces reflejábamos a Manolo Córdoba
como San Juan Bosco a ese, bueno, Sí, diferencia, sí, pero sí. porque San Juan Bosco en su vida real, además yo me lo he leído varias veces, en su vida real era muy buen jugador, era muy buen atleta, hacía muchísimos malabarismos, tenía siempre a la juventud muy controlada. Él fundó los salesianos, porque San Juan Bosco fue el que funda los colegios salesianos, y dentro del colegio de salesianos le daba a todos, pues le daba, pues bueno, pues uno albañilería, las clases de albañilería, otro de fontanería, y entonces salían todos prácticamente con sus másteres hechos de un oficio. Cualquier día me causó, fíjate si me acuerdo, fíjate sí. si me acuerdo, me causó tanta impresión que ya no dejé yo de ir allí. Me hicieron hasta responsable de los juguetes, con eso te lo digo todo. Mira, esto es también importante, era un cargo también importante. Sí, señor, y iba yo a Málaga a comprar, en fin, y mi responsable era Paco Barrio Nuevo. Paquito. Paquito, que hoy... Paco. Háblame, ¿qué te parece Bueno, Paco? Con Paco yo te puedo contar 1000 cosas. Yo con Paco prácticamente desde que Paco entra a la reunión, entro yo a la reunión. Paco es unos años mayor, pero Paco ya se veía que iba para cura, vamos. Era un santurrón y era un tío enorme y además un tío entregado, amigo de sus amigos, un padre. ¿Y qué opinión te merece que esté de ermitaño? Bueno, Paco de siempre, Paco siempre nos ha dicho a un grupo que siempre hemos estado mucho más unidos con él, Juan Cruz, Cristóbal, no me gusta nombrar gente porque a lo mejor me dejo algunos claro. Queda, pero bueno, pero estábamos siempre muy junto con él, muy Alexis, en fin, estábamos Joseillo, estábamos muy, muy unidos y Paco siempre era de los que la vida contemplativa le gustaba muchísimo y él decía de que él si Dios le pide que sea contemplativo sería la felicidad más grande, pero si le pide que sea sacerdote también iba a ser. Y al final pues fue sacerdote porque también era un privilegiado del estudio y sacaba... Él trabajaba, yo recuerdo muchas veces íbamos a buscarlo y a verlo en Tiro de Pichón, estudiaba, en los veranos cogía las almendras para pagarse sus estudios, porque la familia no... Él era un santurrón. Yo creo que Paco, yo con la vivencia de Paco, bueno, yo he vivido muchísimos años con él, nos mantenemos siempre con buena relación, incluso ahora nos llamamos de vez en cuando, pero en esa época ya se veía que su vocación era lo que es. Yo creo que muy bien. Paco fue también alguien muy importante en el pueblo, porque también estuvo reunido con un grupo de jóvenes que ellos, de alguna forma, mamamos un poco de esa teta de humildad. Llegaba a los jóvenes. Es que la chispa de aquellos que llegaban al joven. Totalmente. ¿Sabes? Se dormía a lo mejor leyendo, ¿no? Porque era de estos que se le iba y nosotros decíamos que no nos gustaba rezar las horas litúrgicas con él porque él se explayaba y tardábamos una eternidad, entonces nosotros éramos más activos y queríamos leerlo rápido y rezar rápido y él iba muy tranquilo. Bueno, su vida era esa, se notaba. Muy bien. Llegas de la mili, te casas y tal y cual, tienes tus hijos y seguidamente te metes de lleno ya en una empresa. Sí, nosotros, Juan José y yo, prácticamente que nos hemos criado juntos, pues bueno, empezamos a hacer trabajo de jardinería, cuando aquí prácticamente no había nadie de jardinería. Aquí nosotros muchas veces cuando lo recordamos decimos, había Alfonso, uno del barrio, que iba siempre con la motillo. Sí, Alfonso, sí. Y nosotros, y prácticamente nosotros montamos todo lo que era capellanía, los jardines de capellanía lo montamos nosotros, todas las casas que se estaban construyendo. Nosotros éramos un poco los jardineros pioneros, más oficiales, ¿no? Y ya nos metimos ahí, ya tuvimos una empresa, tuvimos una empresita un poco más grande, ya empezamos a hacer muchas más cosas, mucho más trabajo y bueno, no iba mal, la verdad es que iba bien. ¿Y algún jardín así importante a destacar?
Bueno, nosotros hemos hecho tanto, sobre todo en Marbella, hemos hecho muchísimos jardines. Aquí a sacar prácticamente todas las casas de todos los que venían a vivir aquí, los cogíamos nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo hace ya muchísimos años de Manolo Sarriá, que hizo su casa, hicimos su jardín, de gente así conocida, el Fosforito, allí en el Lagar, no sé, te puedo hablar de un montón de jardines que nosotros hemos montado, y sobre todo en Marbella, sí, de mucha gente, algunas casas muy grandes. ¿Y por qué terminó aquello? Bueno, pues como todo en la vida, la vida laboral, pues bueno, pues decidimos de cada uno ir por nuestra cuenta, pues bueno, ya llevamos muchos años juntos y bueno, yo también es verdad de que ya estaba más por el tema del fútbol, me gustaba más el fútbol, más entrenar. Bueno, la empresa se hizo muy grande, ya éramos jóvenes, pero nos podía un poco ya la presión y bueno, ya decidimos estar un poco más tranquilos y cada uno, pues, pero fenomenal, con Juan José, un hermano. Juan José para mí siempre lo ha sido y lo es. Nosotros donde nos vemos nos damos una alegría y es un tío fenomenal y nosotros dejamos la empresa, pero salimos fenomenal. ¿Te planteaste en aquel tiempo ya casi dedicarte al fútbol? Sí, porque a pesar de que ya mis hermanos empezaron a trabajar conmigo y yo ya le daba un poco más de responsabilidad, yo veía que lo que me gustaba era el fútbol. ¿Cómo empiezas a abrirte camino ahí en el fútbol, Paco? Bueno, la verdad, primero con mucho sacrificio de la familia. Tienes que rodearte de alguien, como es mi mujer, que te aguanta lo que aguanta a una persona que viaja tanto, que ve tantos partidos, que todo el fin de semana está fuera, porque si no ve un partido en un sitio lo ve en otro. Y luego cuando estás en la casa estás preparando los partidos, los entrenos. Esto es un mundo que es muy complicado. Y después porque la pasión de querer ser entrenador de fútbol, porque yo me propuse querer ser entrenador de fútbol y en esta vida, hasta ahora, gracias a Dios. ¿Y cómo empezaste? ¿En qué equipo? Bueno, pues yo empecé jugando aquí en Alaurín de la Torre y llevando a unos chiquitines que era un grupito muy malo, pero era un grupito muy bonito y bueno, y empezamos ahí empecé a coger el equipo alevín, un equipo alevín que era, y que hoy ya son padres de familia y todo. Y por eso hace muchos años, y después ya cogí un equipo juvenil que fuimos campeón, y yo creo que a partir de ahí que yo ya vi que realmente no me daba muy mal el entrenar, pues fue cuando ya me dediqué un poco más al entreno realmente, y ya cogí el primer equipo también de aquí de Alaurín, y ya luego ya empecé a moverme por ahí, me fui al Málaga, estuve pues casi en todos los pueblos de por aquí, en tercera, en regional, porque antes había una regional muy fuerte, regional preferente, y ya cogí ya la oportunidad, tuve la gran suerte de entrenar en segunda B, en el grupo cuarto y luego en el primero, y bueno, y cumplí un poco mi sueño. ¿Has vivido del fútbol? Sí. ¿Te ha dado satisfacciones y también te ha dado económicamente? A mí, la época prácticamente que yo digo a dedicarme en ello, yo era un entrenador muy codiciado aquí, además muy respetado, y bueno, tenía siempre equipo. Y eso te llevaba a que cuando pedías, pues la gente te lo daba, ¿no? Entonces hubo una época muy buena, que yo vivía prácticamente del fútbol. Además de tener mi empresa, pero me dedicaba más al fútbol y vivía de ello. Antes, pues bueno, los entrenadores, habíamos 5 o 6 entrenadores en Málaga que estábamos un poco en la ola, y era cuando tú podías permitirte el lujo de a ver quién me da más y entreno, ¿no? Y bueno, aunque nunca nosotros, por lo menos yo nunca he vivido un poco por quién me da más me voy, sino me he dejado de llevar un poco por el sitio, por el pueblo, por el lugar, por la gente realmente. Y cuando me dedico de lleno ya a entrenar, pues bueno, ya empiezo a visitar equipos cada año prácticamente, o cada 2 años, pues entrenaba en un equipo distinto. Y bueno, te puedo contar de todos los equipos. El primer equipo es curioso porque viene la primera vez que yo voy a entrenar, independientemente del primer equipo, fue en Las Lagunas, en Mija. Y yo realmente cuando voy a firmar en Las Lagunas, bueno, entreno primero en el Málaga, en División de Honor, que era una categoría preciosa, era una categoría donde eran los mejores juveniles de España, porque antes no era como ahora, antes la categoría era muy fuerte.
Pues cuando salgo del Málaga, porque salgo por un capricho, porque Nacho Pérez Fría, que era un tío fenomenal, que murió hace un par de años creo que fue, pues me quiso ofrecer un equipo para yo formarlo, que era un cadete, y era una categoría inferior, y entonces yo me encabezoné en decirle que no, que yo tenía que coger el tercera división o me iba del Málaga, y fue un año solamente en el Málaga y efectivamente me vine. La verdad es que tengo recuerdos inmensos allí en Málaga porque bueno, es el equipo de nuestra ciudad y en esta categoría es impresionante, ¿no? Pero después ya, digo, ya no entreno más en categorías inferiores y ya me puse a querer entrenar en mayores, en grandes, ¿no? Y contacta conmigo un equipo que era la Laguna de Mija, su presidente Juan Gambero, que era concejal de deporte. Claro, cuando a mí no me hablan de las lagunas de Mija, me hablan siempre de las lagunas. Entonces, claro, en esa época no es como ahora, que estamos ahora tan actualizado todo, que te dice cualquier pueblecito en Cantabria y tú lo encuentras. Pero en esa época, cuando me siento con el presidente aquí en Alhaurín de la Torre y firmo allí, yo realmente cuando se va el presidente no sabía dónde estaba la laguna. Claro. Era curioso. Sí, sí, sí. Y ya, claro, a partir de ahí pues ya empiezo en categoría regional y ya a partir de ahí pues es cierto de que ya no paro de entrenar. Me tiro, no sé, 30 y pocos años, 30 y algo años entrenando, prácticamente casi seguido, hasta ya que la última categoría que entreno en segunda B, en el grupo primero allí en Alcalá de Henares, que cuando ya termino allí en Alcalá pues decido dedicarme a mi nieto y a querer coger una escuelita chiquita, y eso se me convierte no una escuela chica, se me convierte en un club que... Ahora hablaremos de la escuela, ahora vamos a hablar de la escuela. También se te reconoce que tienes muchos contactos de gente de primera, gente conocida, futbolistas conocidos. La verdad es que sí. Yo muchas veces, cuando hablamos de fútbol, yo nunca he gastado prácticamente la influencia. Yo no he pedido nunca un favor para mí y le he tenido muchas oportunidades. He conocido muchísima gente de fútbol. Bueno, de hecho, cuando montamos Carrete y yo, pues Carrete me ayudó en esa época, me ayudó bastante. No los conocía, pero sí era una persona que me estaba al lado mío y me ayudó. Cuando montamos nosotros los partidos de Proyecto Hombre, pues vienen jugadores de toda España, jugadores de primera división. Y además por los contactos que teníamos eran contactos fuertes, pero realmente para mí yo nunca no he pedido poder entrenar en categorías mejores porque he tenido un amigo, realmente yo no he sido de esas personas, ¿no? Pero sí es verdad que he tenido muchísimos. ¿Sigue teniendo contacto con algunos de ellos? La verdad es que tengo... Ahora ya se van haciendo mayores, claro, algunos se retiran del fútbol, claro, pero sí he tenido muchísimos contactos, muchísimos amigos en el fútbol y sigo teniendo, ¿no? Hay anécdotas ahora mismo que muchos de los jugadores te llaman y tú ya no lo relacionas muchas veces, ¿no? Porque son tantos que ya claro, es casi imposible, claro, pero he tenido bastante y sigo teniendo. La verdad es que yo cuando llamo a alguien, lo más importante de todo es que te cojan el teléfono. Hombre, claro. Si no te lo cogen y te lo... malo, pero ahora mismo sí puedo estar muy contento de que todo lo que yo he tenido, no digo que sean todos amigos, pero sí son buenas personas y que nosotros nos hemos respetado mucho y cuando nos hemos llamado uno a otro ha sido para algo importante y siempre hemos estado ahí, ¿no? Paco, ¿te hubiera gustado entrenar un equipo de primera, claro? Bueno, no sé si con esto te digo que no y tú dices esto es de vanidad, no, pero realmente yo tengo una anécdota y la cuento, a alguna gente se la he contado. Yo un día me fui a ver un partido Marbella-Badajoz en segunda B. Estaba de entrenador en el Marbella José Luis Burgueña, un portero antiguo del Málaga. Y yo fui a ver el partido con un preparador físico que yo tuve muchos años, que era Javi Gaspar. Cuando yo me siento enfrente del banquillo del Marbella, yo le digo a Javi Gaspar, Javi, un día nosotros dos vamos a estar en aquel banquillo. Y el día que yo esté en aquel banquillo, que es la categoría de segunda B, ya me puedo retirar del fútbol. Porque voy a conseguir lo que realmente yo quiero, que es llegar a segunda B, por saber realmente las sensaciones que hay entrenar a equipos profesionales. Bueno, y la fortuna me da que a los 2 años pues me llaman para el Marbella. Ay. Y firmo en Marbella. Pero no es algo que yo iba buscando, sino que iba
iba intentando de trabajar con equipos y a partir de ahí pues se me ofrece esa oportunidad y me tiro 2 años en Marbella, 2 años buenísimos, y entrené en esa categoría. El grupo cuarto era fortísimo y bueno, también entrenaba en el grupo primero en Madrid, que también ahí andaba Real Madrid, Castilla, Rayo Vallecano, Getafe, Celta. Bueno, aquel grupo también era inmenso, ¿no? Y bueno, he disfrutado. Yo creo que si se fuera a entrenar en segunda A, pues mucho mejor, pero yo creo que yo me he conformado con entrenar en la categoría que he entrenado y creo que lo he hecho bien. Fuiste también ojeador, ¿no? Fui ojeador del Málaga en 2 temporadas. Era una locura. Una locura. Era una locura. Era en la época de Antonio Hierro, el hermano de Fernando Hierro, y era una locura porque a mí lo que me fascinaba era el entrenamiento. Era el querer entrenar en el campo, el partido, el domingo. Y yo iba a ojear y bueno, se me quedaba un poco, pero bueno, viajábamos muchísimo. Ese año prácticamente también viajaba mi mujer conmigo porque teníamos que ir prácticamente por media España porque nos dividíamos los campos y las categorías, y sí viajé y trabajemos. Yo creo que trabajamos bastante bien en el Málaga. No hubo muchos jugadores que se incorporaron ese año porque económicamente el Málaga ese año también estaba mal, pero fue una época también bonita. Bueno, pues yo creo que dentro del fútbol una experiencia más que te puedes contar. Bueno, y ahora ya en la Laurina Torres se te ocurre montar esa escuela. Bueno, ya te digo, después de andar por todo Málaga, entrenando por todos lados, incluso en Roqueta de Mar, en los barrios de Algeciras, bueno, en todos sitios, pues se me ofrece la oportunidad de irme a Alcalá de Henares. Ajá. Y es cierto de que cuando tú estás viviendo en el mundo del fútbol, prácticamente no ves de crecer a tus niños. Claro. Y yo tenía 3 niños y yo realmente no los vi de crecer. Y en esa época que yo me voy a Alcalá, tengo un nieto. Y el nieto, pues bueno, pues yo allí en Alcalá pensaba, digo, me va a pasar igual que con mis niños, no lo voy a ver ya. Y ya tenía el pensamiento de que yo ya he disfrutado, ya he visto, ya he vivido como un profesional muchos años y ahora pues me toca vivir. Y me vengo y quiero montar una escuela yo tenía pensado un proyecto de 12 niños, entre ellos mi nieto, niños pequeñitos, entrenarlo yo, sí, con un ayudante que era un chico joven que también quería ser entrenador y que se podía venir conmigo, y ahí quedarme. Y bueno, y lo hago, monto una escuelita, pero los 12 se me convierten en 20 y tantos, los 20 y tantos se me convierten en 50, los 50 se me convierten en 100, los 100 se convierten en 200 y pico, y resulta de que se me pone un número de jugadores, de niños, que yo no tenía ni campo ni infraestructura. Y entonces tengo que andar pidiendo favores. ¿Ahí estabas tú solo o tenías algún no, ahí socio? Ya empiezo ya, no socio no había nadie, ahí fue vale. Lo único que ya sí es verdad es que se van incrementando personas que quieren colaborar y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer un grupo de 5 o 6 personas que empezamos a darle un poco ya al proyecto un poquito más de forma, y a partir de ahí pues montamos lo que se llama ahora la Escuela de Farad, que era fútbol alto rendimiento de Laurín de la Torre. Ajá. Entonces lo que queríamos era alto rendimiento, no queríamos montar una escuela muy grande, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y tenemos dificultad porque también aquí ya había una escuela y no teníamos infraestructura en cuanto al campo, teníamos que estar pidiendo favores. La verdad es que Pruden ahí era concejal de deporte en ese momento y bueno, y nos echa un cable dentro de lo que pudo, pues nos echa un cable. Pero claro, aquellos días se hace tan grande que era imposible. Nosotros tuvimos la oficina, en las oficinas de Cristóbal, de Solano, allí al lado de la Casa de la Cultura. Allí montamos una oficina y aquello fue un exitazo. Allí. Pero Paco, esa escuela se divide. La escuela se va a algunos, ¿no? Bueno, te fuiste tú, ¿no? Cuando esa escuela... O se fue otro, porque hay 2 escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se divide aquello? Bueno, 2 escuelas, no. Aquí estaba la escuela del Lauro. Sí, de la Laurín de la Torre. No, del Lauro. Del Lauro. Club Deportivo Lauro. Club Deportivo Lauro. Pero no te olvides que esa escuela del Club Deportivo Lauro la fundo yo. Eso, ahí donde voy. Junto con Epi, que lo tengo aquí detrás, sí, junto con Carrete, sí. Con Enrique Rosell, con Herrera. Se me puede quedar alguno, por eso los nombres ya no quiero nombrar mucho, pero es un grupo que estábamos jugando concretamente aquí en Manantiales, pero era un campo de tierra prácticamente, sí, sí. Era los aparcamientos del bar que tenemos ahí al lado.
Y una noche que terminamos de jugar nos ponemos a hablar ahí y no sé quién dice, vamos a montar una peña, vamos a intentar... Y a mí se me ocurre decir, no, yo si monto algo aquí en el pueblo tiene que ser una escuela de fútbol. Yo no voy a montar para veteranos nada, porque... Total, que empezamos a darle forma, nos empezamos a reunir, empezamos a darle y montamos... Pero eso fue antes de lo que me has contado. Eso fue antes. Antes de los niños, cuando tú empezaste con los niños. Sí, sí, eso fue muchísimo antes, claro. Sí, si el Club Deportivo Lauro se inicia, creo que hace 16, 17 años ya, cuando lo fundamos, que ya te vuelvo a decir que a raíz de ahí Joaquín empieza a darle forma a Manantiales. Claro. Porque nosotros teníamos tantos niños, la demanda... que hay fotos cuando empieza realmente la escuela con 100 niños por ahí y a partir de ahí empieza a darle forma al campo, ya empieza la estructura hecha y bueno, y va remodelando prácticamente poco a poco y luego ya la escuela, pues la escuela del Club Deportivo Lauro pasa allí al Pinar, cuando ya arregla el Pinar. Sí, pero ¿pasas tú también allí? No, yo ya termino mi faceta porque bueno, ya entran gente nueva, yo ya estoy más dedicado a entrenar por ahí, yo siempre estoy en un sitio y en otro. Y bueno, y por qué no decirlo, la forma de llevarla ya no era la que yo quería. Vale. Y ya se enfocó en forma un poco más, en el plano más económico, pero bueno, y ya yo eso ya no lo iba buscando y ya rompimos y yo ya me fui a entrenar y ya la escuela se mantuvo, ya a la pila de años pues... Surge la que hay ahora, que es en el Alaurín de la Torre Club de Fútbol. Exactamente, bueno, no, aquella escuela sigue siendo el Club Deportivo Lauro. La del Pinar. La del Pinar. ¿Y la de aquí? La de aquí es Alaurín de la Torre Club de Fútbol. Pero también, ¿cuándo empezó esta escuela? Esta escuela, eso no es una escuela, esto es un club. Ah, esto es un club, vale. Cuando yo llevo un año con Farad, allí en Carranque, prácticamente, pues la directiva del Alaurín de la Torre Club de Fútbol decide marcharse. Y el equipo pues se queda un poco sin ningún patrón, digámoslo de alguna forma. Vale. Bueno, en ese momento era concejal Prude, empezamos a hablar, la directiva la directiva saliente de aquí fue a buscarme para que yo me hiciera cargo del club. Yo realmente me conocía y yo sabía que yo coger un club aquí era muy complicado porque yo me conozco y esto no iba a ser como estaba. Cuando nos decidimos, porque teníamos a 4 directivos en Farad, que era Rafa Serrano, el policía, Manolo Berroca y Fali, pues nos decidimos de venirnos aquí. El club pues tenía un equipo juvenil, un equipo cadete y un equipo infantil que habían cumplido, prácticamente no había niños, y el primer equipo. Claro, cuando vemos nosotros esto, pues lo primero que hacemos es incrementar a toda la escuela que teníamos antes, pues la metemos aquí ya. La de Farad, pues la metemos en el club. Y ya empezamos a crecer un poco y a partir de ahí, pues bueno, le damos forma a todo. Y de no tener prácticamente equipos a tener 41 equipos ahora en estos momentos, pues yo creo que en 7 años, 8 años que va a ser esta temporada, yo creo que se ha hecho. ¿Y cuántos niños ha llegado a tener la escuela? Pues este año estamos ahora mismo en 780 y pocos. Eso. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Eso requiere una infraestructura de monitores, de ropa y demás. Requiere ahora mismo con 87 personas que estamos como entrenadores y segundo entrenadores y delegados. Más la infraestructura que tiene prácticamente las oficinas, de coordinación, de jefe de material. Bueno, aquí se mueve una cantidad de personas enorme. Esto se ha hecho inmenso. Claro. Este club. Y ahora pues pasamos al primer equipo. Bueno. Estuvo en su época en tercera.
¿verdad? El primer equipo prácticamente conmigo hizo un descenso y al año siguiente ascendimos de nuevo. Ajá. Y prácticamente hasta en tercera, en la época que yo he estado, prácticamente lo hemos tenido prácticamente siempre en tercera, a excepción de ese año que descendimos. Un año estuvimos en división de honor y al otro ascendimos y demás. Anteriormente a eso, sí es cierto de que yo fui entrenador de ese equipo en división de honor, pero no de presidente, sino de entrenador, con Francis, un chico que vino también aquí a aportar cositas y ascendimos de categoría, siendo yo entrenador, con unos números muy buenos, y a partir de ahí ya se quedó el equipo en tercera y a los pocos años ya vine y lo cojo aquí. El montante actual entre la escuela, el equipo de primera, que supongo que es lo que más se lleva económicamente, debe de ser una brutalidad, brutalidad, entre comillas, porque claro, son nuestros niños. Aquí, en cuanto me dice, en cuanto a número de niños... Sí, económicamente se tiene que mover mucho porque... Aquí el club tiene un presupuesto de 330.000 euros. Ajá. Los mismos que prácticamente tiene de gasto. Digo esto porque los socios saben, es lo que hay. En la asamblea nosotros presentamos los proyectos y los presupuestos y lo aprobaron y ellos saben, por eso... ¿Y ese dinero cómo se genera? ¿Cómo te llega aquí? Dedicándole 26 horas al club, diarias. Pero ¿cómo y se el día genera? tiene 24, ¿eh? Sí, claro, ya, me lo imagino. Más horas que día. Le tienes que dedicar más horas que día. Se genera, pues mira, tirándote a la calle, buscando publicidad, subvenciones, intentando de que si Diputación tiene una subvención para X equipo, intentar de estar ahí con ellos, el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento da otra subvención, pero también es cierto de que también nos da las instalaciones, nos pone el mantenimiento, que también es muchísimo. Federación también da su subvención, el tema de los socios, aunque este año hemos regalado el carnet, porque el año pasado con la pandemia prácticamente los socios no pudieron disfrutar del equipo, hemos regalado el carnet, las cuotas de los niños, bueno, todo un poco pues vamos mezclando y vamos... Los niños quizás se paguen sus gastos. Sí, las categorías inferiores se pagan sus gastos. Aquí el tiro está en los grandes, ¿no? El problema está en los dos equipos senior, que no hay que olvidar que tengo dos equipos senior, uno en tercera división y otro en primera andaluza. El equipo femenino que este año le hemos montado, que también es un montante importante, y un infantil que tenemos por toda Andalucía, que es la categoría de infantil autonómico, que también viaja y que es un gasto prácticamente casi, no como el primer equipo, porque el primer equipo se lleva mucho más de gastos, pero sí porque cada vez que, por ejemplo, este domingo salimos ahora a Carolina, a Jaén, allí en el Carolinense, donde está lejísimo, el equipo tiene que ir en autobús, tienes que comer, primero desayunas, tienes que hacer el partido, después almuerza, bueno, unos gastos de 1.000 y pico euros cada vez que sales de aquí, ¿no? Ya sin tocarte mucho, ¿no? Pero los críos realmente se pagan prácticamente sus gastos. No os olvidéis que nosotros semanalmente pagamos casi 1.000 euros de árbitro de todos los equipos que tenemos, hay 41 equipos, y entonces se paga. El problema de este club realmente son los dos equipos grandes, el femenino y este infantil autonómico, que también cuesta dinero. Antes de entrar ya en el equipo principal, una pregunta curiosa que se hace mucha gente en Alhaurín de la Torre. ¿Por qué tantos niños, tantas escuelas en el pueblo, tanto movimiento y no sale puntero? ¿No? Han salido muy pocos, no se sabe ni quién ha salido. Bueno, en el mundo del fútbol, no creas que todo el mundo sale a primera división. No, está claro. En el mundo del fútbol hay varias facetas. Una de ellas es la suerte. Otra de ellas es que esté en el momento oportuno. Y otra es lo que siempre hemos dicho los padrinos, ¿no? Si tú no tienes padrino, no te bautizas. Pero Paco, por comparar, que no se debe de comparar, Fuengirola ha sacado Juanito, el otro, sí, pero... y nosotros con tantos años de fútbol, tanta buena gente, tantos niños en los colegios. Sí, pero eso es como se suele decir, es que en las camadas hay una camada muy importante y salen o no hay nada. La camada, por ejemplo, hablamos de la Quinta del Buitre. Esa camada, después de esa Quinta del Buitre ya no salió más nadie. ¿Por qué? Porque son camadas que realmente son buenas. En Fuengirola es sitio de fútbol.
Aquí es sitio de fútbol. Lo que ocurre es que nosotros cuando tenemos jugadores importantes, los padres incluso, lo antes posible se lo llevan al Málaga, se lo llevan al Tiro de Pichón, se lo llevan al Puerto Malagueño. Y hablamos, es que no hay gente aquí en el pueblo. Sí hay gente buena. Lo único es que todo el mundo vamos buscando que mi hijo sea el mejor y el pelotazo. Me lo llevo al Málaga, me lo llevo. Que luego se aburren y los tengamos aquí después de vuelta, ¿no? Cuando ya son más mayores. Pero sí es cierto de que aquí tampoco se ha trabajado concienzudamente para sacar jugadores. Nosotros hemos tenido oportunidades de llevar jugadores fuera a otros equipos y muchas veces nos lo ha impedido de que la calidad del trabajo del niño no ha sido buena, entonces te impide de que el futbolista tú lo puedas ofrecer a otro sitio. Y luego porque nosotros no somos un club donde estamos viviendo para que un jugador salga y nos deje dinero. Estamos viviendo para que realmente esto es una escuela de fútbol formativa, no hay que olvidarlo. Sí. Y ya en tercera división los jugadores que vienen a tercera no son jugadores para tú poderlo vender. Sin embargo, te pongo el ejemplo, por ejemplo, del Tiro de Pichón, donde hay un jugador importante, pues más pronto se lo lleva al Betis, más pronto se lo lleva... Y entonces, claro, algunos tienen que salir, ¿no? Claro. Pero bueno, se dedican más al traslado del jugador y a llevarlo a un equipo importante, ¿no? ¿Es un equipo que está formado por muchos de Alaurín o fuera? Mira, este año menos. Te cuento porque este año los que nosotros hemos trabajado con ellos durante la época de cantera, estos jugadores prácticamente, bueno, pues no digo que se hayan vendido por una peseta, porque todo el mundo va buscando el ganar un poco más, pero sí es verdad de que ha habido equipos cercanos que le han ofrecido más dinero que nosotros y se han marchado. Por tanto, muchas veces consideramos que la cantera no es lo que nosotros pensamos, ¿no? El jugador no está aquí porque por unos colores, por un amor al escudo. Eso es incierto. El jugador está aquí porque se lleva unas pesetas a su casa, unos euros a su casa y porque realmente pues no tiene otro sitio donde ir. En el momento que tiene otra opción, que le gana un poquito más, pues vuela. Y este año pues tenemos menos gente, pero sí es verdad de que estamos muy contentos porque tenemos mejor gente de la cantera. Tenemos chicos muy jóvenes, incluso en el primer equipo tenemos un juvenil que ya ha debutado en tercera división, ya lleva 3 o 4 partidos jugando en tercera, y tenemos gente de 19, 20 años saliendo del filial, que para eso montamos el filial, ¿no? Y luego hay los típicos veteranos que hemos tenido que meter como jugadores ya conocidos, como es Apoño, como es Edu Ramos, como es Darío, como es Manolo Reina, como son jugadores ya un poquito más veteranos que ya sí, bueno, hay que tener un compendio de jugadores veteranos y jóvenes porque si no la categoría es muy complicada. En esta categoría, claro, es la que más vale, es la que más cuesta, porque cuando vais, por ejemplo, no sé, a Melilla, se me ocurre, es una brutalidad lo que eso vale. Esta categoría es lo que tú le quieras estar echando y más. Esta categoría, para que el nombre de Alaurín de la Torre vaya por toda Andalucía como va, representado por este equipo y por nuestro infantil también, que lo representa por toda Andalucía, no te puedes imaginar los esfuerzos que tenemos que hacer para que esto salga. Bueno, Paco, y si se ve tan difícil, ¿por qué no se mantiene una categoría inferior? Porque prácticamente el gen competitivo que nosotros tenemos no nos deja. Yo creo que lo más cómodo para nosotros, pues aunque comparar sea no esté bien, pero lo más cómodo para nosotros es hacer lo que hace la otra escuela. Mantener los críos, mantener sus categorías pequeñas y no hacer ningún gasto. Claro. Y viven bien, viven sin ningún problema, pero nosotros realmente tenemos que dedicarnos a potenciar la categoría superior. Ahora tenemos un cadete que posiblemente está muy por subir de categoría a categoría autonómico, y ahora también otro equipo más que se incrementa por toda Andalucía, otro viaje, otras comidas, otros gastos más, pero no podemos decir que no, porque el club tiene que subir hacia arriba y tiene que intentar de competir con lo que mejor tenga, y que esas son las categorías, y ahí estamos en ello, ¿no? Otra cosa que, bueno, que se habla mucho, ¿no? Y es que no viene todo, porque Alaurín de Torres ha tenido hasta 3 peñas. Málaga, Barcelona, Madrid. ¿Por qué no se llena el campo? ¿Por qué por lo menos no entra, no sé, la mitad? Por lo menos la mitad. No, yo sigo pensando de que Alaurín de la Torre tiene muy malos aficionados al fútbol. Alaurín de la Torre no tiene aficionados al fútbol. Hay muchísimos jugadores que han pasado por el Alaurín de la Torre y no han visto todavía un partido en años. De aquí, del Alaurín. De aquí, del Alaurín de la Torre.
Muchas veces, pues bueno, me imagino que por prensa y demás van viendo un poco por dónde va colocado su equipo, pero yo no lo he visto. Yo llevo aquí para 8 años ahora y yo hay jugadores que, si miramos ahí detrás, tenemos todas las fotografías de los jugadores de toda la historia de la Laurín de la Torre y jugadores muy conocidos y yo no lo he visto todavía pisar el campo de fútbol. Aquí el aficionado, 4 o 5 quizás, venga. Sí, pocos. Típicos jugadores que bueno, que tenemos relación, pero el resto no. Pero es que ya en sí el aficionado en general no viene aquí al fútbol. No viene. Ahora se ve el típico abuelo porque tiene el niño aquí, porque viene, pero si no tampoco venía. Es que ves al primer equipo y es de risa muchas veces las taquillas que hacemos. Madre mía, no paga ni el árbitro. Bueno, no sé. La mitad del árbitro. Madre mía. Ni la mitad. Y muchas veces de risa. Madre mía. Muchas veces de risa. ¿Eso es falta de afición o también falta de potenciar un poco la publicidad de nuestro equipo? No, es falta de afición al fútbol. Es falta de decir, tengo un equipo en mi pueblo, porque yo conozco y he estado en muchísimos equipos y se vuelcan por su equipo. Los domingos es una fiesta, la gente va, anima a su equipo. Aquí no, aquí vienen a lo mejor por pasar un rato y bueno, pues no animan a su equipo, pero no es ese forofo del club, ese forofo que viene, que hay algo que hace el club y allá está él. No, aquí hay poca gente, se puede contar un poco con la mano, ¿no? Los que realmente le duelen el club, ¿no? Sí, a lo mejor se llena un poco más en algunos partidos muy puntuales, ¿no? Sí, pero porque son gente de fuera. Bueno, hay derbiles como el Málaga, como el Torremolinos, como el Alaurino, pues bueno, vienen ya mezcla un poco por el morbo de ver el partido, pero en sí el domingo realmente que tiene que venir al fútbol, que ponemos el partido a las 12, donde es una hora muy buena, donde tú desayunas, te vienes al fútbol, luego te vas, comes con tu familia, prácticamente no viene nadie, no hay afición. Y yo creo que también es verdad de que es fruto de que tenemos tantísimas actividades, porque tenemos muchísimas actividades en el pueblo, que a la hora del fútbol a lo mejor hay 5 actividades desarrollándose por todos lados, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor eso te resta mucho, ¿no? Pero sí es verdad de que el fútbol ahora mismo es mayoritariamente es el deporte en el pueblo que tiene más número de participantes. Y entonces, bueno, yo creo que deberíamos de potenciarlo. De potenciar un poco y de ayudar un poco al club, claro. ¿Tú ahora qué ocupas, Paco? ¿Qué cargo ocupas? Bueno, si te soy sincero, mira, yo ocupo el cargo de presidente, el de vicepresidente, el de secretario, el de utillero, el de entrenador, el de director de metodología, de director deportivo. Bueno, yo ahora prácticamente hago de todo. De todo. Porque aquí en el club, lamentablemente, tenemos el dinero para pagar a los entrenadores y poco más. Luego, el trabajar aquí altruistamente porque no puedes. Entonces, este año hago de entrenador del primer equipo porque el entrenador del primer equipo cobra mucho dinero, entonces yo lo tengo que hacer porque para no pagar a un entrenador. ¿Tú no cobras entonces? Nada, absolutamente nada. ¿Por ningún cargo? Por ningún cargo. ¿Ni un céntimo? Ni un céntimo, al contrario. ¿Te cuesta el dinero? Está costando dinero. Pero bueno, es algo que tú lo haces porque te gusta. El día que te vayas, pues bueno, yo me imagino que también presidentes anteriores han hecho lo mismo, ¿eh? A mí me consta de que el que esté aquí ha tenido que poner dinero. Sí. Y bueno, y podemos hablar de presidentes, pues, los Pacoli, que en paz descanse, Bastato, Juan Rubia, bueno, Carrete, no sé, muchísimos presidentes que siempre han tenido que poner dinero. Y ellos saben lo que estamos hablando. A lo mejor el típico aficionado que te escucha y tú dices, eso no, con tanta gente, a lo mejor dices no, pero los que han estado aquí realmente saben de que esto al final le cuesta el dinero. Que tengo pila de haciendo cola, tengo palomo metido en lío, y yo te quiero atracado ahí. Y yo te quiero 500 y perdido, me tiras son vivir contigo, porque esa vuelta no es para mí, que yo te quiero amarrado aquí. Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Oye papi, vuélveme loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, 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 yo soy rabiosa. Paco,
pues invita al pueblo, dale las gracias a quien quiera y ahí tiene la cámara para que invite a los aficionados, a veces anima. No, yo lo único que digo es que aquí tienen su club, que igual digo en las juntas directivas y en los presidentes, el club está abierto para todo el mundo, que aquí, y yo de aquí no soy eterno y este no es mi sillón, este es el sillón de la Laurín de la Torre Club de Fútbol. Claro. Aquí se puede sentar el que quiera, las puertas las tiene abiertas, como presidente, como lo que quiera. Nosotros realmente el club único que necesita es ayuda, que venga la gente, que trabajen aquí en el club y que si alguien viene con ideas nuevas y que quieran renovar esto, pues yo estoy encantado de dar un pasito al lado y de que el fútbol funcione en Laurín de la Torre, ¿no? Que es lo que tenemos, y sobre todo luego, pues bueno, pues a nuestros dirigentes también decirles de que es algo muy bonito, a todo el mundo nos gusta estar lo más arriba posible, pero eso necesitamos colaboración, ayuda y demás. No digo que no nos ayude, porque nos ayuda bastante, pero bueno, podríamos achichar un poquito más e intentar de hacer mejores cosas en cuanto a lo que tenemos. Y la verdad es que por cuanto a la infraestructura que tenemos de campo y demás, somos de los mejores de Andalucía, ¿no? Que por ahí no nos podemos quejar, pero bueno, si colaboramos un poco más, mejor, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una familia, alguien que quiera sacarse el carnet, por ejemplo, y ser socio a partir de ahora? Pues, venir aquí, vivir un poco el día a día del club, enterarse de cómo va todo y poco más, no hay más, porque esto además de un club de fútbol, es un club familiar, es un club que tú vienes aquí, te sientas como familia, tú hablas con los jugadores, hace poco los jugadores del primer equipo van a ver los críos, se hacen sus fotos con los críos, esto es un poco más familiar, el que quiera venir al club tiene las puertas abiertas. ¿Qué le cuesta el carnet de socio? Bueno, este año es gratis. Vale, pero normalmente ¿cuánto normalmente suele costar? Entre 50 euros y demás. Pero como el año pasado ya te volví a decir de que la pandemia no nos dejó de que el socio viera muchos partidos, pues regalamos un polo del club y el carnet gratis. Y bueno, y estarán disfrutando los pocos socios que tenemos, porque también es verdad que es una pena. Nosotros jugamos el derbi el domingo pasado y me hablaban de casi 1000 socios en Laurín el Grande. Ya te digo. Nosotros no llegamos a 100. Ya. Entonces, claro, el no llegar a 100 conlleva de que mucho trabajo. Eso es muy pobre, ¿no? Muy bien. Bueno. Paco, pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Gracias por tu tiempo, hombre. A ti. Y que vaya bien, el Laurín de la Torre. Todo esperemos. Venga, gracias. Rosa,